Amada iglesia, muy buenos días. Hoy, domingo 11 de abril, estamos gozosos de contar con tu presencia en esta mañana y damos gracias a Dios por un tiempo tan especial de estar al lado de ustedes a través de este medio. Y para dar inicio a este programa, a este servicio dominical en el cual vamos a disponer no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mente para poder escuchar la palabra de Dios, yo te invito a que puedas inclinar ahí en tu casa, donde tú te encuentras, inclinar tu rostro para poder conversar con nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana, Padre, nos acercamos a ti con un corazón agradecido por la vida, agradecido porque durante toda esta semana, Señor, tú nos has cuidado, nos has protegido, has estado pendiente de cada uno de nosotros, Señor, en nuestras necesidades. Padre, oramos para que este día sea tu palabra llegando a cada corazón, Señor, y que puedas usar a tu siervo con esta octava bienaventuranza. Padre amado, queremos escuchar tu voz y no solamente escucharla, sino ponerla en práctica, vivirla cada día de nuestra vida, Señor. Padre, te entregamos este tiempo de adoración, de cantos, Padre. Queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre en esta mañana. Queremos, Señor, darte esta ofrenda con todo nuestro corazón. Y Padre amado, gracias una vez más por tu fidelidad y gracias por lo que vas a hacer de aquí en adelante, no solo con cada uno de nosotros, sino con toda la iglesia de Cristo que se está levantando para proclamar el Evangelio en todo lugar. Te damos la bienvenida y oramos así, todos juntos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en Mateo 5:10 dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo podré estar triste, como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe
desmaya y sufro de ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que tenemos en ti, Padre. Y de ello cantamos también en esta mañana. Hay libertad en Jesucristo. Y decimos así: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre
creemos en ti, Señor. Tú puedes hacer grandes cosas, Padre. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Solo esperamos en nuestro Dios. Sacrificio en la cruz fue suficiente, Señor. Ahora tú completas todo espacio de nuestro ser, Padre. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes
te tengo a ti. No me falta nada, Señor, porque te tengo a ti, Jesús. Gracias te damos, Señor. Increíble eres tú, Padre Santo, Dios de lo imposible. No hay quien como tú. Gloria damos a Cristo, que ha resucitado. Por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Gracias por este tiempo de alabanzas a tu nombre, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querida iglesia. Hermanos amados, vamos a orar esta mañana por las misiones. En especial vamos a orar por una de nuestras iglesias misioneras, el Edén. La iglesia del Edén está ubicado en la parte alta de la banda de Chilcayo. Oremos, hermanos, por esta obra misionera. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos ante ti porque queremos interceder por esta iglesia, por esta obra misionera que está haciendo tu obra, Señor, en el sector del Edén. Señor, siga dando fuerzas, siga dando bendición a los hermanos que congregan en la iglesia misionera del Edén, así como también siga dando la fortaleza, el amor para seguir enseñando tu palabra a nuestro hermano Richard Vargas, a su esposa, así como también a nuestro hermano Miguel Chero, que está trabajando en la obra del Edén. Padre, dejamos en tus manos esta obra misionera. Ponemos en tus manos, Señor, para que la iglesia de Cristo crezca, para que la iglesia de Cristo siga adelante, cumpliendo con la gran comisión. Padre, oramos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana es un gusto nuevamente estar frente a ustedes. Es un tiempo maravilloso el de poder compartirles la palabra del Señor, y quiero que usted, ahí donde está sentado, en el lugar donde se encuentre, me puede acompañar abriendo su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a volver a leerlo, es un solo versículo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Inclinemos nuestros rostros, vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Ahí donde usted está, mi querido hermano y amigo, inclinemos nuestros rostros. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de la vida, la salud. Aún si estamos, Señor, pasando enfermedad, te damos gracias, Padre, porque, Señor, dentro de tu voluntad es que las cosas sucedan tal como son. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana. Bendice, Señor amado, sus vidas, su salud, y bendice tu palabra, Señor mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya el mes pasado, hermanos, y este mes que estamos predicando la palabra del Señor, hemos estado viendo las actividades que Jesús tenía. Hemos dicho de que Jesús estaba en el monte, subió con él, con la multitud, a un monte, y Jesús se sentó, les habló
de las cosas de reinos, ¿no? Entonces, podemos encontrar a un Jesús predicando, enseñando la palabra para que los que estuvieran ahí, para sus apóstoles, para que ellos pudieran vivir una vida de acuerdo a la enseñanza que Jesús había impartido. Y para nosotros también. Entonces podemos decir a manera de introducción que el Señor empieza su sermón diciendo algo muy importante. Dice ahí en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa Jesús en el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es más, en el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es algo interesante poder escuchar del maestro diciéndoles estas palabras de las bienaventuranzas. ¿Qué impacto pudo haber causado en las personas que escucharon las palabras de Jesús? ¿Qué impacto pudo haber causado en las personas y aún en los mismos discípulos que estaban ahí sentados? Y usted también puede decir ahí, ¿cómo es esto? Eso no es lo que esperaban escuchar, especialmente los judíos que estaban alrededor, que los seguían, hermanos, por todas partes en el ministerio de popularidad del Señor Jesucristo. Hermanos, eso no es lo que esperaban escuchar de parte de ellos. Ellos esperaban escuchar más o menos así, de esta manera: bienaventurados los israelitas, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos esperaban escuchar esto, que diga el Señor Jesús: bienaventurados los israelitas, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué decepción habrá sido, hermanos, para ellos? Una tremenda decepción, porque ellos esperaban a un Mesías, a un libertador que los sacaría de la opresión del imperio romano. Por cuanto ellos eran un pueblo escogido por Dios, un pueblo apartado para ser diferente a los demás pueblos. Tenían la promesa de un Mesías, y ese Mesías, a ese Mesías ellos esperaban, donde les diera la libertad de la opresión del imperio, que en ese tiempo, hermanos, pudieran estar siendo ellos de una otra manera coberturados. Entonces, ¿qué decepción habrá sido para ellos? Cristo, escuche, hermanos, Cristo no está hablando aquí de privilegios étnicos o raciales. En ningún momento de su discurso escuchamos a Jesús o mencionar a los judíos que disfrutarían de una bendición especial por el hecho de ser judíos. Escúchelo bien, hermanos. Y quizás este concepto mucha gente lo tiene hoy en día. Algunos predicadores dicen: si tú vienes a Cristo, todos tus problemas serán solucionados. Es un evangelio muy diferente, la cual se predica algunos predicadores. Por eso digo que los judíos no esperaban escuchar esto. Ellos esperaban escuchar otras palabras del Señor, que les sacaría de la opresión del imperio romano. Los judíos esperaban, hermanos, escuchar de Jesús que disfrutarían de una bendición especial por el hecho de ser judíos. Usted y yo, hermanos, tenemos una bendición de parte de Dios, pero no como usted lo piensa, no como yo lo pienso. En el transcurso del desarrollo de este mensaje vamos a entender esta palabra que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces hemos dicho que los judíos esperaban de Cristo, esperaban de Jesús pronunciar que ellos disfrutarían una bendición especial por el hecho de ser judíos.
Jesús no está diciendo, bienaventurados son todos ustedes que han sufrido hasta el día de hoy por los romanos. No los está diciendo así. Tampoco Jesús dijo, pues a partir de ahora gozarán plenamente por cuanto son descendientes de Abraham. Mucha gente a veces me pregunta en alguna consejería, pastor, ¿por qué sufrimos los cristianos? Si tenemos a un Dios bueno, si tenemos a un Dios poderoso. Una interrogancia a su momento difícil de su vida. Entonces, en el Salmo 32, David va a decir de esta manera, hermano. En el Salmo 32, versículo 1 va a decir así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Feliz, feliz. Debe haber en nosotros la felicidad, hermanos, porque hemos sido perdonados por el Señor. Eso debe ser la mayor felicidad, aún a pesar de lo que pudiera pasar en ese momento. Hermanos, usted debe sentirse dichoso, debe sentirse alegre por el hecho de que usted ha sido perdonado, que su transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. La semana pasada, hermanos, por Semana Santa, se ha dicho que el Señor Jesús, cuando expiró, antes de expirar, ahí en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Esa palabra consumado es significaba que Jesús acababa de ofrecer, hermanos, su vida por los pecados de la humanidad, y que usted y yo nos debiéramos de acercar a Él por fe. Debe ser la mayor satisfacción. Por eso David dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No solo disfrutan aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas transgresiones han sido cubiertas, por cuanto han sido perdonados por Dios y reciben todos los beneficios de parte de Dios. Cuando usted y yo hemos venido a Cristo, hermanos, recibimos todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Estamos en esta tierra, todavía no hemos partido, no estamos en el cielo, hermanos. Pedro, una vez acercándose al Señor Jesús, se acercó Jesús a Pedro, le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le contestó Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Jesús no le dijo, Pedro, mira por cuanto eres seguidor mío, seguidor de mi Padre, por cuanto tú vas a ser el líder que va a llevar a la iglesia hacia adelante, vas a dejar de tener problemas. No le dijo así. Lo que el Señor hizo es de esta manera. Dijo, Pedro, escúchelo bien, hermanos, Pedro, yo he rogado al Señor, yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Hermanos, Jesús sabía que venía momento difícil para los apóstoles, y si vamos a ver más adelante. Pero jamás, hermanos, jamás dejaremos de pasar las cosas que debemos de pasar en este mundo, porque todavía estamos en este mundo, pero tenemos la cobertura de ese Dios. Por eso dice, recibirán todos los beneficios de parte de Dios. Qué importante es eso. Entonces, cuando hablamos de persecución, hermanos, cuando hablamos de persecución, ¿cuál es el significado de la palabra persecución? El texto nos dice muy claro, hermanos, el texto nos dice muy claro, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados. Y vamos a desarrollar el tema. Dice, número 1, ¿cuál es el significado de la palabra persecución? El diccionario castellano nos define de esta manera: es la acción de perseguir a una persona. Escúchelo bien, es la acción de perseguir a una persona, a un animal que huye con la intención de alcanzarlo. Quiere decir que este hombre va a perseguir a esa persona o a ese animal con la intención de alcanzarlo, pero solamente queda en esa, la intención de alcanzarlo, mas no nos manifiesta
¿Cuál es la intención por la cual quiere alcanzarlo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Entonces, vamos a decir, la persecución es el conjunto de acciones represivas o maltrato persistente realizado por un individuo o más comúnmente por un grupo específico sobre otro. ¿Ya, hermanos? Sobre otro grupo o sobre un individuo de cual se diferencia por alguna manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas o étnicas. Eso es lo que podemos definir de una manera ya tomando en cuenta de la acción de perseguir, pero aquí ya entramos un poco más el fin, el motivo por la cual esa persona es perseguida. Hemos dicho por motivos, por características pueden ser físicas. ¿Cuántas personas, escúchenlo bien, hermanos, cuántas personas son marginadas, son perseguidas por el hecho de tener un color de piel? Y usted lo sabe muy bien. También son perseguidas por cuestiones religiosas, porque no simpatizan a su religión, de tal manera que pueden hacer atropellos por la situación cultural, hermanos, políticos o étnicos también. Entonces, si esto es una realidad, por el hecho de que las personas, hermanos, tomen estas acciones, estas medidas, porque no simpatizan con ciertas personas por estas características peculiares que pueden tener, entonces, la realidad, número 2, la realidad de la persecución en la vida del creyente. Entonces, si nosotros tenemos a un Dios, tenemos a Cristo morando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Número 2, es una realidad, escúchelo bien, hermanos, es una realidad de la persecución en la vida del cristiano. Así que en este versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución. Cristo no está diciendo, escúchelo bien, hermanos, Cristo, nos está diciendo que los verdaderos cristianos siempre han sido perseguidos. Escúchelo bien, hermanos. Cristo nos está diciendo que los verdaderos cristianos siempre han sido perseguidos y seguirán siendo perseguidos por el mundo. Bienaventurados los que han sido y siguen siendo perseguidos, hermanos. Eso dice el Señor en este pasaje. Feliz los que padecen persecución. Entonces nos preguntamos, ¿por qué son perseguidos los cristianos? ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Esta es la mayor paradoja de la vida y exclusiva del cristianismo. Escúchelo bien, hermanos. Esta es la mayor paradoja de la vida y es exclusiva del cristiano. El mundo tiene por felices a los que gozan, a los que tienen. Aquellas personas que no tienen necesidades o no pasan necesidades, el mundo los tiene por felices, por dichosos, y son admirados por esa peculiaridad. Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos. Esto es la paradoja, hermanos. Esto es una paradoja. Cristo, al contrario del mundo, Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos. Por eso dice los que padecen persecución. Qué importante es poder entender, hermanos, esto que el Señor, esta paradoja en la vida, que los que son perseguidos, hermanos, son los cristianos por el hecho de tener una religión, por el hecho de no simpatizar con el pensamiento, con la fe de otra persona. Así que escúchelo bien, nosotros los cristianos, desde el momento que hemos recibido a Cristo, tenemos un enemigo acérrimo que no descansa noche y día. Nos persigue, hermanos, en todos los ámbitos. Nos persigue. Basta con leer, escuche bien, hermanos.
Basta con leer las páginas de las Escrituras para entender o confirmar esta verdad. Así que si usted abre su Biblia y empieza a ver, hermanos, desde el libro de Génesis para adelante, cuando Dios habla de la creación, vamos a ver cuando los hombres ya estuvieron en la tierra y después del pecado, especialmente de Génesis 3, después del pecado, el hombre, escuche hermanos, por su fe y su confianza en Dios es perseguido. Así que basta, hemos dicho, con leer las páginas de las Escrituras para entender y confirmar esta verdad de que los hijos de Dios son perseguidos. Escúchelo bien. Fue la justicia de Abel lo que provocó el celo de Caín, su hermano. Fue la justicia de Abel lo que provocó el celo de Caín, su hermano. Y vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo 4, versículos 3 por delante. Dice así la palabra del Señor: y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esta lectura? Decimos que la justicia de Abel, hermanos, fue la justicia de Abel lo que provocó el celo de su hermano. El hecho de, hermanos, traer la ofrenda, no porque él trajo un cordero y debía de derramar sangre, no porque él trajo un animal gordo, es que Dios, hermanos, miró con agrado la ofrenda de Abel. Los dos trajeron ofrendas. Dice, Abel trayó un cordero, el más gordo, para ofrecer en sacrificio a Dios. Pero Caín trajo lo mejor de sus frutos. Hermanos, entonces, ¿qué provocó el celo? Abel, escuche bien, dio en obediencia a Dios. Dios había establecido de que eso era el sacrificio que tenían que hacer cuando se acercaren al Señor. No era el fruto, no era el fruto. Entonces, él no fue el único mártir que fue asesinado, hermanos, en la antigüedad. En el libro de los Hebreos, capítulo 11 del libro de los Hebreos, habla de aquellos santos que por ser santos y por causa de su fe experimentaron persecución. No solamente Abel fue injustamente muerto por su hermano, hermanos, sino que también podemos decir que en el libro de los Hebreos podemos encontrar a grandes hombres y mujeres que por su fe, hermanos, hombres santos, que por ser santos y por causa de su fe experimentaron persecución. Y quiero en manera particular hablar de un gran hombre de Dios, un profeta dentro de todos los profetas que hubo en la antigüedad. Quiero hablar de Jeremías. El profeta Jeremías nació al final del reinado de Manasés, el rey más malvado que tuvo, hermanos, el pueblo de Israel. ¿Ya? El pueblo de... Cuando Dios lo llamó, le dijo que antes de su nacimiento, Dios ya había determinado que sería un profeta. Hermanos, Dios escoge a los hombres y mujeres. Él los llama, los prepara, los capacita y los envía, hermanos, para anunciar su palabra. Jeremías, antes de su nacimiento, Dios ya había determinado que sería un profeta de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 6. La tarea para el profeta no era nada fácil. Escuche bien, hermanos.
Para los hombres de Dios en la antigüedad, así como Jeremías, la tarea para él no era fácil. Israel ya había sido derrotado y llevado a cautiverio. Ahora le tocaba a Judá, y lo que les dijo básicamente el profeta a sus contemporáneos era, hermanos, que ellos mismos tenían la culpa de su destrucción y así debieran de aceptarlo. ¿Cuántas veces, escúchelo bien, hermanos, cuántas veces los profetas amonestaron al pueblo de Israel? Pero Israel mantenía su rebeldía contra Dios. Y déjame decirle también, cuántas veces usted ha recibido la enseñanza de la palabra de Dios, pero usted no ha cambiado de vida. Cuántas veces le han amonestado de una forma verbal y también de una forma personal. Le han dicho, no debes vivir de esta manera. El profeta Jeremías también amonestó al pueblo. Les dijo que esto lo que está viniendo es porque ustedes lo han buscado, porque ustedes lo han permitido. Y más adelante en el versículo, hermanos, capítulo 27 del mismo libro de Jeremías, 7 y 8, encontramos, hermanos, la represión del pueblo, de su pueblo. Decimos de su pueblo porque Jeremías era de ese lugar. El pueblo arremetió contra el mensajero, así como hoy en día dice, no me interesa tu consejo, hermano, no me te interesa tu consejo, pastor, yo voy a vivir como quiero vivir, déjame vivir mi vida. Ellos arremetieron contra el mensajero. El profeta fue azotado. Escúchelo bien. El profeta fue azotado, puesto en el cepo. Estuvo ahí como con grilletes o con esposas que lo dicen hoy en día. En un cepo ahí, en la cárcel. Tirado en un foso para que ahí muriese. Condenado a morir, escúchelo bien, hermanos, condenado a morir, porque eso habían determinado hacer con el profeta de Dios que venía a amonestar, hermanos, para que ellos cambiaran de vida. En esta mañana también usted me está escuchando el mensaje. Este mensaje, escúchelo bien, debe ser para ayudarle a cambiar de vida, a pensar como Cristo lo pensó, a vivir como los hombres y mujeres de Dios lo vivieron. Y eso lo manifiesta Hebreos capítulo 11, que por su fe y por causa de la justicia, hermanos, por causa de su fe en el Señor, experimentaron persecución. Y nosotros no somos ajenos a eso. Usted no es ajeno a eso. Si usted es un verdadero cristiano, entonces experimentará persecución. Quizás no en el mismo grado que ellos experimentaron, pero dentro de la familia usted puede ser una persona que recibe palabras soeces por el hecho de ser cristiano. Escúchenlo bien, hermanos. Jeremías murió aserrado, le cortaron en dos, así murió él. Quiero avanzar un poco y dejar la antigüedad, entonces entrar en el Nuevo Testamento. Usted dirá, y en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, que Jesús estaba ahí, Jesús estaba con sus discípulos, era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con los discípulos o los seguidores de Cristo? Hemos dicho que a Pedro no le pasó por alto la petición de Satanás para que Pedro pudiera ser zarandeado. Hemos dicho también de que Jesús no dijo, Pedro, no te preocupes, yo soy el Hijo de Dios y no te va a pasar nada. Nosotros podemos tener ese concepto de poder cubrir a alguien para que no le pase nada, especialmente a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están sufriendo, nosotros queremos cargar ese dolor, esa enfermedad. Pero Jesús dijo, Pedro, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Lo que estaba diciéndole es de que le he pedido a Dios que te dé fuerzas para que puedas soportar los momentos difíciles de tu vida. Así, mi hermano, mi amigo, en esta mañana, si usted viene a Cristo como el Señor y Salvador, si usted ha entregado su vida, es Dios quien va a protegerle en medio de los momentos difíciles, de las circunstancias terribles que pudiera usted estar pasando. En el Nuevo Testamento encontramos que los apóstoles sufrieron persecución por causa de su fe. Voy a mencionar a los apóstoles aquí y de qué
una y otra manera murieron por causa de su fe. A grandes rasgos, de entre los 12, escúchelo bien, de entre los 12, menos a Judas, que serían 11, voy a, hermanos, a tomar algunos de ellos para decirles de qué manera ellos murieron. Pero por su fe, hermanos, por causa de su fe, ellos fueron perseguidos. Dice ahí, Pedro, número 1, Pedro fue perseguido, hermanos, por predicar la palabra del Señor. Muchas veces fue llevado a la cárcel, muchas veces fue azotado. Hermanos, Pedro fue muerto, fue crucificado, porque decía Pedro que no merecía morir como su Señor. Fue crucificado boca abajo, cabeza abajo. De esa manera murió el apóstol Pedro. Jacobo fue decapitado por Herodes. Jacobo, hermanos, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes. Juan, el hermano de Jacobo, murió en la isla de Patmos. Nos cuenta las escrituras, y especialmente en la historia de la iglesia, encontramos, hermanos, que Juan, por el emperador, fue metido en una olla de aceite hirviendo, pero Dios en su gracia lo protegió en estando ahí, y no pudieron matarlo. Entonces le exiliaron a una isla llamada Patmos. No vamos a entrar en detalle. Ahí murió el apóstol Juan. Murió en ese lugar. Dice que Andrés fue crucificado en forma de una cruz también, porque él consideraba que no era digno de morir como su Señor en una cruz, sino fue crucificado, hermanos, en forma de una X. Quizás podemos decir las piernas abiertas y los brazos abiertos. Ahí fue crucificado. Y así sucesivamente todos los grandes apóstoles, los hombres de Dios, murieron de una manera trágica por causa de su fe. El apóstol Pablo también, hermanos, adelantándonos un poco a su muerte, fue decapitado en Roma. Fue decapitado en Roma. Pero antes de su muerte, queremos, hermanos, ir un poco al libro de 2 de Corintios para ver qué es lo que sufrió este grande hombre de Dios, hermanos, cuando él recibió el llamado directo de Dios, estando en el camino, hermanos, a Damasco. ¿Qué es lo que experimentó el apóstol Pablo cuando él vino a Cristo? Recuerden que el apóstol Pablo, antes de convertirse, hermanos, tenía el nombre de Saulo, y que perseguía a la iglesia. Era un perseguidor de aquellos que no simpatizaban de su misma religión, porque el apóstol Pablo, o sea, Saulo que era un hombre religioso, un fariseo, un conocedor de las sagradas escrituras. Pero cuando se encontró con Cristo, hermanos, en el camino a Damasco, hubo un cambio repentino, un cambio total, un cambio de 180 grados, hermanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo de esta manera. Son ministros de Cristo, capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, dice el apóstol Pablo, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, dice el apóstol Pablo. Yo he pasado peligro de muerte, dice el apóstol Pablo, muchas veces. Si tomaríamos el hecho de ser hijo de Dios, y como hijo de Dios no nos debe pasar nada, el apóstol Pablo no hubiese escribido este testimonio de su vida, de su peregrinaje como hijo de Dios, como cristiano, como un proclamador del mensaje de salvación. Dice versículo 24, de los judíos, escúchelo bien, de los judíos 5 veces he recibido, dice ahí, 40 azotes menos 1. 5 veces el apóstol Pablo, por sus mismos compatriotas, fue azotado. Imagínelo bien. No es de extrañar, escúchelo bien, si usted no tiene una familia cristiana, que la familia se burle de usted.
no es de extrañar. Los grandes hombres de Dios lo pasaron. Hemos dicho que Caín mató a su hermano Abel porque él ofreció el sacrificio como Dios había mandado. Y si usted vive como Dios manda, no espere, escúchelo bien, no espere vivir una vida color de rosa, sino más bien debemos estar preparados a poder recibir represalias por cuanto a nuestra fe. Dice más abajo, versículo 25: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Quiere decir que si usted pudiera estar viajando, así como el apóstol Pablo, puede sufrir un accidente. El apóstol Pablo pasó esto y lo menciona como testimonio. Aquí dice náufrago en alta mar. Pero déjame decirle, Dios tenía un propósito en la vida del apóstol Pablo, y también Dios tiene un propósito para tu vida. Dice ahí, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de las gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Escúchelo bien, hermanos. Pablo menciona esto para que nosotros tengamos en cuenta y en mente que las situaciones, las persecuciones pueden venir de cualquier dirección, pero influenciados por el enemigo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que es Satanás, influenciado por ellos. Recuerden bien, influenciado por el enemigo, por Satanás. Entonces, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, dice el apóstol Pablo, en hambre y sed. Escúchelo bien, en hambre y sed. El apóstol Pablo muchas veces ha pasado hambre. Y yo me imagino y estaría pensando y le diría al Señor: Señor, estoy yendo a predicar tu palabra. ¿Cómo es posible que pueda yo pasar hambre por cuanto yo soy un siervo tuyo? No, hermanos, no eres la excepción. No somos inmunes a los sufrimientos que podemos pasar aquí. El apóstol Pablo está diciendo: en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Llegó el momento que a veces en la vida escasea, en nuestra familia escasea, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Escúchelo bien, hermanos. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Número 3. ¿Cuál es la causa de la persecución? ¿Cuál es la causa de la persecución? Leamos lo que dice versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. Aquí viene por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Los verdaderos cristianos son perseguidos y seguirán siendo perseguidos por causa de la justicia, por causa de vivir como Cristo, por causa de pensar como Cristo, por causa del testimonio de Cristo en su vida, por cuanto ellos tienen una fe hoy en día. Son perseguidos por su fe, porque se parecen a Cristo, hablan como Cristo, piensan como Cristo y viven como Cristo. La pregunta es: ¿usted vive como Cristo? ¿Vivimos como Cristo? Es una pregunta. Es una pregunta, hermanos, para usted y para mí también. Es una pregunta razonable que hago en esta mañana. ¿Usted es un verdadero creyente? Entonces, hemos dicho que los cristianos, hermanos, son perseguidos porque tienen a Cristo en su corazón, porque piensan como Cristo, viven como Cristo, hablan como Cristo, hermanos, predican de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué más son perseguidos los cristianos? Veamos 3 razones. 3 razones por las cuales los cristianos son perseguidos. ¿Cuál es la causa? Vamos a ver. Número 1,
porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia. Escúchelo bien, la conducta de los cristianos, su conducta debe poner evidencia que usted es un cristiano frente a los amigos, frente a los familiares. Quiero leer con ustedes el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Un poquito más adelante, hermanos. San Juan 3, 19, capítulo 3, versículos 19 y 20. Vamos a leer, dice la palabra del Señor así. Y esta es la condenación, escúchelo bien, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Escuchen bien, los hombres, hermanos, aman las tinieblas. Aman las tinieblas. Dice aquí más abajo, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cuando nosotros que somos cristianos, nos paramos frente a las personas que no son cristianas, entonces ellos menguan al hablar sus groserías muchas veces, porque dicen, aquí está el hermano, aquí está el predicador, vamos a hablar de otro tema, porque a él no le gusta escuchar. Entonces, número uno, hemos dicho, porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia frente a él, frente a ella. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que demostrar. Hemos dicho, no solo aman las tinieblas, sino que aborrecen a la luz. No solo es que viven en las tinieblas, sino que también cuando ven algo diferente en ellos, ellos aborrecen. Por eso somos perseguidos. Los justos son perseguidos porque son diferentes a ellos en pensar, en hablar. Escúchelo bien, en pensar, en hablar, en comportarse. Por eso los fariseos aborrecieron al Señor Jesús. No porque era bueno, sino porque era diferente. Había algo en él que los condenaba. Cuando Jesús se acercaba, Jesús miraba la hipocresía de esos hombres, porque decían, hagan esto, y ellos no lo hacían. Jesús dijo en una oportunidad, todo lo que digan que hagan, hacedlo, pero no conforme a sus obras. No es el hecho solamente de decir, sino también de manifestarlo, de hacerlo evidente lo que yo estoy diciendo. Escúchelo bien, hermanos. No solo es el hecho de decir no lo hagas, sino también yo debo de demostrar en ese momento difícil de lo que yo he dicho que no debo hacer, no lo debo hacer. Entonces, hemos dicho que los fariseos, hermanos, no lo tenían al Señor, no lo aborrecían al Señor por ser buena gente, sino porque en Él veían algo diferente. Y ese algo diferente los condenaba a ellos. El mundo admira a los nobles de acuerdo a lo natural. Hay muchas personas, hermanos, que son admiradas porque son personas de renombre, son personas con poder. Pero eso es una admiración del mundo. Pero Jesús lo que nos dice aquí es lo contrario a lo que nosotros debemos admirar. Entonces, el mundo admira a los nobles de acuerdo a lo natural, pero cuando ven a los cristianos una vida intachable, una conducta, hermanos, de imitar, entonces ellos se desaniman, ellos cuestionan, ellos divulgan, difaman por el hecho de que tú eres un cristiano, somos un cristiano. Número 2, hemos dicho 3 razones por cual son perseguidos los cristianos. Número 1, hemos dicho, porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia. El testimonio de un verdadero cristiano, hermanos, sale a relucir frente a la vida mediocre del hombre. Número 2, porque rechazan la visión absoluta de los cristianos. Escúchelo bien, porque rechazan la visión absoluta que los cristianos tienen de la vida en lo respecto al único medio de salvación y a nuestros juicios morales. La salvación, dice Pablo, es por fe,
no es negociable la salvación. No es por obras. Ellos consideran que pueden entrar en el reino de los cielos porque tienen, hermanos, o porque han sido enseñados de una manera equivocada. Y en esta enseñanza creen que por ser buena gente o no hacer mal a nadie, pueden o tienen entrada en el reino de los cielos. Si en la Biblia encontramos que Dios lo llama pecado, es pecado hasta que Cristo vuelva. Hoy a los que a lo malo dicen bueno, hoy en día a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces la salvación no es negociable. Ellos, hermanos, no concuerdan con nosotros porque ellos piensan que siendo buenas gentes, haciendo buenas dádivas, pueden y tienen un lugar en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice: hay única manera por la cual usted puede ser salvo, y esta salvación es por fe en Jesucristo. No es negociable la salvación. Ellos han hecho sus propias ordenanzas para decir: de esta manera podemos ser salvos. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para negociar por nuestra salvación. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre ahí para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso es lo que hemos leído en el Salmo 32. Y quiero volver a darle lectura en el Salmo 32. Muy importante lo que dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Hay una sola manera de entrar en el reino de los cielos, es a través de Jesucristo. Y quiero ir terminando, mi amigo, mi hermano, en esta mañana. Número 3, el mundo persigue a los cristianos porque son hijos del diablo. Escúchemelo bien. El mundo persigue a los cristianos porque son hijos del diablo. Solo hay dos paternidades: hijos de Dios o hijos del diablo. No hay otra paternidad. ¿Por qué somos perseguidos, hermanos? Porque no somos de su reino, no somos del reino de Satanás. Ahora en Cristo Jesús, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo, es un hijo de Dios. Pero si usted no ha recibido a Cristo, la Biblia dice: usted es un hijo de Satanás. Aunque me duela decirlo, una indiferencia. Entonces la Biblia lo dice así. Gálatas capítulo 4 versículo 28 va a decir de esta manera. Quiero ir al libro de Gálatas. Ya estamos terminando, mis hermanos, mis amigos, en esta mañana. Gálatas capítulo 4 versículo 28 y 29 va a decir de esta manera: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Escúchelo bien. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, escúchelo bien, así también ahora, los que hemos nacido, hermanos, en Dios, somos perseguidos aquellos que son de la carne, aquellos que son del maligno. Es importante eso. Y quiero ver ahí San Juan capítulo 16 versículos del 1 al 3. El Señor Jesús nos advirtió y nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. 1:3. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene ahora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Escúchelo bien. Muchas veces la gente a lo malo dicen bueno. En el nombre de Dios pueden matar, como en los países árabes. En el nombre de su Dios ellos matan a todos aquellos que no simpatizan de su religión.
De ellos no existe el amor al prójimo. Jesús dijo en uno de los 2 mandamientos, resumiendo, hermanos, a los 10 mandamientos, resumiéndole a 2, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero no quedó solamente ahí. Dijo, y el segundo mandamiento es este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Jesús nos advierte que va a haber estas situaciones que pensarán que harán en el nombre del Señor, pero no, escúchelo bien, no. Jesús nos advirtió que en el nombre de Dios muchos religiosos, como hoy en día y en el tiempo de Jesús y en el tiempo también, hermanos, de la reforma del cristianismo, empezando con Martín Lutero, podemos ver la Santa Inquisición, hermanos, mató a muchos cristianos por su fe. Y esto lo advirtió el Señor. Y lo advierto ahora también a usted, que usted, por ser cristiano, aún en la casa puede ser marginado, puede ser dejado al lado, puede no ser tomado en cuenta. Pero no te desanimes. Jesús nos advierte que esto debe pasar. Jesús nos dice: bienaventurados sois porque por mi causa os persigue, por causa de la justicia. La pregunta es, y termino, hermanos y amigos, en esta mañana: ¿eres tú un perseguido? ¿Eres tú un verdadero cristiano? ¿Eres perseguido por causa de tu fe, por causa de tu conducta como cristiano, por causa de hablar la palabra del Señor? ¿O eres un perseguidor? ¿Cuál de ellos eres? ¿Un perseguido o un perseguidor? ¿Vives como Cristo? ¿Piensas como Cristo? La pregunta queda en usted. Pero si usted en esta mañana ha entendido que los hijos de Dios solo obtienen, escúchelo bien, su entrada al reino de los cielos por su fe en Cristo, y vienen a Él, lo reciben a Él, entonces Dios, dice su palabra, perdona sus pecados. Escúchelo bien, no solamente perdona sus pecados, recibe sus bendiciones, y una de las bendiciones grandes es, como dice Juan, son llamados hijos de Dios. Usted puede pasar en esta mañana de ser de hijo de Satanás a ser hijo de Dios, si tan solo usted me abre su corazón y permite que Cristo, escúchelo bien, perdone sus pecados y more en usted a través del Espíritu Santo. Yo le animo a que usted me pueda recibir a Cristo. Agustín de Hipona dijo: lo que hace al mártir no es el castigo que sufre. Escúchelo bien. Si usted está sufriendo por alguna razón, de una manera justa, porque usted cometió algo, entonces usted no es un bienaventurado, tanto en lo espiritual y tanto en lo secular. Si usted está sufriendo, si usted cometió algo, usted es justamente castigado. Pero si usted, mi amigo, mi hermano, y especialmente aquellos que son cristianos, están sufriendo por la causa de Cristo, dice la Biblia: alégrate, sea feliz. Y si usted en esta mañana necesita de Cristo, necesita ser perdonado, en esta mañana usted lo puede hacer. Y quiero terminar el pensamiento que dice Agustín de Hipona: lo que hace al mártir no es el castigo que sufre, sino la causa por lo que sufre. ¿Cuál es la razón por la cual está sufriendo? ¿Por tu pecado? ¿Por vivir en la maldad? ¿O por causa de Cristo? Cristo es el modelo de una vida justa. Cristo es el modelo de una vida justa. El que vive como Cristo será perseguido por el mundo. El mundo odia a Cristo, por tanto, no es extraño que le odie a los cristianos, que nos odien a nosotros. Y termino. Si usted necesita de Cristo, yo quiero orar con usted en esta mañana. Ahí donde se encuentre usted. Y si usted es un cristiano y no está sufriendo por la causa de Cristo, también le animo que usted pueda reconciliarse con el Señor y pueda pedirle al Señor perdón y decirle: Señor, hasta ahora he vivido sufriendo por mi pecado, mas ahora quiero entregarte, Señor, quiero entregarte mi vida. Si en esta mañana usted necesita de Cristo, y si usted, mi amigo, mi hermano,
mi hermano quiere reconciliarse con el Señor, y si usted, mi hermano, también quiere consagrar su vida y quiere vivir como un verdadero cristiano, este es el momento. Incline su rostro y dile así en esta mañana, y dile así: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que me perdones. Dile así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona todos mis pecados hasta ahora. Te abro mi corazón, Señor, para que tú mores ahí en mi corazón. Es por eso que en esta mañana dile así: yo te recibo a ti, Jesús, como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados desde ahora y para siempre. Mi amigo y mi hermano, que usted nos está mirando en esta mañana, si usted recibió a Cristo, Jesús dice: usted ha pasado de muerte a vida, como dice Pablo también. De modo que si alguno viene en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi amigo, que el Señor lo bendiga en esta mañana. Si usted recibió a Cristo, en la pantalla están los números telefónicos. Usted nos puede llamar, queremos conversar, queremos saber de la decisión que usted tomó. Quiero terminar orando por toda la iglesia en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias porque tú eres bueno, y en tu bondad nos permite, Señor, recibir información, enseñanza, para que nosotros podamos vivir en medio de este mundo indiferente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor lo bendiga en esta mañana. Realmente damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana, y esta octava bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, en esta última parte, hermanos y amigos, permítanme compartir con ustedes los anuncios. Hoy a las 6 de la tarde vía Facebook vamos a tener una hermosa enseñanza también con el tema la ira y el perdón. 6 de la tarde vía Facebook, pero permítanme comunicarles que a las 7 de la noche, a través de la televisión Tarapoto, vamos a estar saliendo a nivel de toda la región. 7 de la noche, a través de la televisión Tarapoto, el mismo mensaje, y te animamos para que puedas compartir con algunos amigos o seres queridos. En segundo lugar, recordarles a todos ustedes que continuamos en un tiempo especial, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en A Solas con Dios, un tiempo muy bonito del estudio de los salmos, y también un tiempo de orar e interceder por todas las necesidades que estamos tal vez pasando en este tiempo difícil acá en la tierra. También queremos hacerles recordar, hermanos, que pueden ustedes apoyar a la obra misionera. Hoy se oró por el anexo del Edén, y así cada anexo tiene diferentes necesidades. Apoyémosle orando, apoyemos también ofrendando, y también en su momento poder ir y conocer cada uno de estos anexos y poder brindar la ayuda respectiva. Y como último anuncio, les recordamos que los lunes, miércoles y viernes tenemos el tiempo de consejería pastoral. Si tú tienes alguna necesidad, algún consejo que quieras recibir por parte de alguno de los pastores, solamente comunícate a los números que aparecen en pantalla. Son los números de la iglesia, y puedas sacar una cita con uno de los pastores o hermanas que tienen un tiempo especial contigo, de poder aconsejarte a través de la palabra y poder guiarte en lo que tú necesitas en este tiempo. Hermanos, muchas gracias. Realmente damos gracias a Dios por este tiempo especial, y me despido con una oración, ¿sí? Amado Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias porque traes aires frescos a nuestros corazones y renuevas también nuestra relación contigo. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, Señor, y que realmente también sea oportuno el compartir tu palabra a aquellos que no te conocen. Padre amado,
ponemos nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Padre, ante este virus. Y Padre, que tu iglesia permanezca firme, fiel hacia ti, Padre. Y si alguno de nosotros somos afectados, que eso no nos desanime, sino más bien que eso nos fortalezca, porque nuestra vida está en tus manos y tú tienes siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que hoy han estado presentes. Y Padre, que en la noche nos volvamos a encontrar y el próximo domingo también podamos ser parte de este tiempo especial. Oramos así, agradecidos todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.